Listo. Bueno, señores, siendo las 4 en punto, empezamos con este nuevo live. Gracias a todas las personas que se vayan uniendo, las personas que vean después de esta grabación en vivo el video, pues igual bienvenidos. Les invito a que hagan sus consultas, sus preguntas en el sector de las preguntas de Facebook. Estoy a las órdenes. Y bueno, para empezar, como siempre, ¿no? Primero, ¿quién es Marco López Carrera? Marco López Carrera, soy básicamente un asesor de seguros, un asesor patrimonial de seguros. Llevo en esta industria más de 15 años y me especializo pues en todo lo que son seguros para personas, todo lo que es vida, salud, ahorro programado. Entonces, ese es Marco López Carrera. El propósito de este tipo de videos es justamente brindarles contenido de valor referentes a los seguros, referentes al buen estilo de vida, y siempre estaré poniendo pues este tipo de contenidos con invitados ocasionalmente, etcétera. Vamos a arrancar el día de hoy con un tema bastante interesante que a título personal obviamente estoy en este mundo, pero me parece que es algo súper importante y entendería que hay mucha gente hoy en día, sobre todo con lo que está pasando, que se hace esta pregunta. ¿Existe el seguro de salud ideal para mí? Esa es la pregunta del día de hoy. Y mi respuesta es sí, existe ese seguro y evidentemente para poder tener este seguro ideal tienes que cubrir ciertas incógnitas o ciertas interrogantes que voy a ir desarrollando a lo largo de este video. Espero no demorarme o no tomarme más allá de 30 minutos en el live del día de hoy. Y les invito pues a todas las personas que se vayan uniendo, que hagan sus preguntas, sus inquietudes en la sección de preguntas. Encantado de la vida les voy a ir respondiendo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿existe el seguro ideal para mí? Pues sí, como les decía. Y para esto nosotros tenemos que entender algunas cosas. Número uno, ¿qué es el seguro de salud? ¿Para qué sirve el seguro de salud y cómo funciona? Que eso es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? O sea, yo entiendo que casi todo el mundo sabe lo que es un seguro de salud. Si no conocemos lo que es un seguro de salud, hemos escuchado y tenemos una idea, pero lo importante es saber para qué específicamente sirve. Y aquí, pues básicamente lo que yo te puedo decir en resumidos términos es, básicamente te sirve para trasladar esa obligación financiera que tú podrías tener en el caso de un accidente o una enfermedad a una compañía de seguros, ¿sí? Es decir, tú lo que haces es decirle a una aseguradora, ¿sabes qué? Yo quiero que tú cubras todos los gastos que se pudieran dar si yo tengo una emergencia, una calamidad médica, para que tú las cubras. Entonces la aseguradora se hace cargo de todos esos gastos a cambio de un pago que tú vas a hacer, que pues evidentemente es mucho menor a lo que en realidad te podría costar un tratamiento médico. Entonces básicamente lo que te permite es eso, ¿no? Te permite tener el respaldo financiero para afrontar cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de enfermedad que tú puedas tener, y no tú, sino también tus seres queridos, tu familia, las personas que dependan financieramente hablando de ti. Entonces, si es que algo llegara a pasar, pues evidentemente lo que haces es tener el respaldo financiero y esto te lo permite un seguro de salud. Entonces, ya sabes para qué sirve el seguro de salud y cómo funcionaría. Básicamente, lo que va a pasar es que si tú tienes un accidente, una enfermedad, la compañía de seguro se hace cargo pues de los gastos, en este caso, que tengas producto de esta incapacidad, que es como se lo conoce normalmente en el mundo de los seguros. Y esto nos lleva a la segunda interrogante, que es quién debería contratar o quién debería estar asegurado. Y la respuesta es muy sencilla. Aquí básicamente las personas que se deberían asegurar son todas aquellas personas que no tienen el flujo hoy en día. Escúchenme bien. No quiero decir los activos, porque yo puedo tener muchos activos, puedo tener una casa, puedo tener una empresa, puedo tener X activos, que si yo tengo una emergencia, esos activos, ¿qué tan rápido se pueden efectivizar? Porque la enfermedad no va a esperar, el accidente no va a esperar. Entonces aquí es importante que entiendan que las personas que necesitan un seguro son aquellas personas que no tienen el flujo líquido o en efectivo para afrontar un accidente o una enfermedad. ¿Sí? Entonces, mucha gente me puede decir, sí, pero tengo tarjeta de crédito o tengo unos ahorritos, ok. Es importante también entender cuánto me puede llegar a costar un tratamiento médico. En realidad cuáles son los costos médicos en la región. No voy a hablar solo del Ecuador, voy a hablar de la región, porque evidentemente este video va a haber mucha gente de Latinoamérica o de Europa. Entonces, es importante que ustedes entiendan que los costos médicos hoy en día, la salud privada, es lastimosamente
un tema muy costoso. Y la inflación médica ha ido creciendo considerablemente por un montón de factores, como son los temas de la tecnología, las nuevas tecnologías médicas, por el tema de la longevidad de hoy en día en nuestra comunidad, del mundo. Entonces, evidentemente, mientras más vivimos, más complicaciones podemos llegar a tener en el tiempo, y eso lleva pues que obviamente la salud tenga que ir también adaptándose a eso, y que haya más investigación, que haya más médicos. Entonces todo eso encarece mucho el servicio de salud privada. Entonces, todas las personas que no tienen el flujo necesario para afrontar una calamidad, no una calamidad, una emergencia médica o una enfermedad o accidente, necesitan un seguro médico. ¿A qué me refiero con el flujo necesario? Para que ustedes tengan una idea, voy a hablar de lo que aproximadamente podría llegar a costar un tratamiento médico. Puede ser esto una emergencia médica, un tema leve en donde yo necesito, qué sé yo, un yeso, porque me rompí, no sé, la pierna o alguna de estas cosas. ¿Cuánto te puede llegar a costar? En la región, aquí en el Ecuador, aquí en Quito, donde yo vivo particularmente, te podría llegar a costar hasta unos $4,600 esa atención médica. Entraste en la mañana y saliste en la tarde, dado de alta. Necesitas $4,600 cash o en crédito para poder cubrir esa emergencia. Pero estamos hablando de algo que no me demandó estar hospitalizado un día. Estamos hablando de algo en donde yo entré y a las horas volví a salir. Para que ustedes tengan una idea, yo tengo aquí un dato súper interesante que lo encontré en el blog o en la página web de uno de nuestros proveedores, en donde pues evidentemente tenemos datos súper interesantes con respecto a los costos. Y para que ustedes tengan una idea, voy a arrancar con un costo que creo que nadie lo toma a consideración, porque no pensamos en esos detalles cuando decidimos contratar un seguro. Pero para que ustedes tengan una idea, el traslado en el caso de una emergencia, digamos que ustedes están de vacaciones en, no sé, en una de las hermosas islas que tenemos en el Caribe. Para que tú seas trasladado de esa isla al lugar más cercano para ser atendido por emergencia, los costos pueden ir aquí en Latinoamérica entre 15 y $20,000. Ese traslado aéreo en una ambulancia aérea, para que tú puedas ser atendido en el lugar en donde te puedan proporcionar la mejor atención. Si esto se llegara a dar en cualquier otro lugar del mundo, como no en cualquier otro lugar, en Europa o en Estados Unidos, ese traslado te costaría entre 40 y $50,000, ¿ok? Y yo estoy más que seguro que mucha gente nunca pensó en la ambulancia aérea. O sea, ¿cuándo voy a necesitar una ambulancia aérea? Créanme que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Una ambulancia aérea, o sea, trasladarte del punto A al punto B, te puede costar entre $15,000 y $20,000 en Latinoamérica, y en Estados Unidos o el resto del mundo entre 40 y $50,000. Estados Unidos y Europa, porque Asia también es entre 15 y $20,000. Entonces, qué importante que es conocer el detalle de los costos que representa lo que es el tema de la atención de salud. Por ejemplo, una urgencia médica, un tema menor como resfriados, bronquitis o lesiones, lo que mencionaba hace un momento, en Latinoamérica, para que ustedes tengan una idea, eso te puede costar $160. Es decir, fui al médico por un resfriado, por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago. El médico me cobró la consulta, me mandó a hacer exámenes para saber qué es lo que tengo. En promedio vas a gastar $160, ¿ok? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Por ejemplo, en promedio esa atención básica de una gripe te puede costar $500, y no es más, dependiendo también del tipo de exámenes que te vayan a hacer. Urgencias mayores como las que les mencionaba, yo me equivoqué, más bien aquí entra el tema de que te rompas un pie o que tengas que entrar por urgencia a un hospital en donde tienes algún problema de extremidades o una cirugía menor. En Latinoamérica y España, el costo aproximado es de más o menos $3,100. Vuelvo y lo repito. Entré, no sé, me enyesaron y salí a las 2 horas, a las 3 horas. Eso me puede representar en promedio $3,100. Aquí en Quito es un poco más, son más o menos $4,600 de lo que hemos visto. Obviamente todo eso va a depender del tiempo que hayas estado, el hospital al que hayas ido, y obviamente la atención que hayas recibido. Pero para que ustedes tengan una idea, el promedio en Latinoamérica y España son $3,100 una emergencia médica de este tipo, ¿no? Algo leve, una cirugía menor, la fractura de una extremidad, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya nos trasladamos a otros países, por ejemplo, fuera de España o de Latinoamérica, por ejemplo, en Europa, en el resto de Europa, o en el Asia? Este tipo de atención puede llegar a costar hasta $20,000, ¿sí? En Estados Unidos sí es una cosa impresionante, es increíble.
podría costarte entre 73,000 y 75,000 dólares la atención de este tipo de temas médicos, como son las fracturas de extremidades o una cirugía menor. Y aquí sí les puedo hablar de ejemplos que nosotros hemos vivido en la agencia a la que represento en Glauben Seguros. Tuvimos el caso de un cliente a una cliente que se fue de vacaciones a Estados Unidos, a Orlando específicamente, y a su hijo le dio apendicitis. Eh, para no hacer largo el cuento, ese tratamiento médico le llegó a costar, las facturas llegaron a ascender a los 80,000 dólares. El niño estuvo creo que 3 días en el hospital, no fue más, y la cuenta ascendió a esos valores. Entonces, imagínense qué es lo que pasaría con nuestro patrimonio si yo no tengo un seguro para eso. O sea, imagínense, prácticamente nos cambia la vida, porque es decir, yo tengo que conseguirme 80,000, 50,000, 60,000, 70,000 dólares para cubrir este tipo de tratamiento. Y esto es algo que mucha gente no piensa o que simplemente no lo contempla y está bien, porque evidentemente nosotros no vivimos para estar pues en un entorno de temor o de qué ir a pasar, pero sí es importante ser previsivos. Es decir, que analicemos todas las consecuencias de no haber tomado una acción como, por ejemplo, contratar un seguro de salud. O sea, ¿qué pasaría si a uno de mis hijos le llega a dar, no sé, un accidente o le llega a dar una enfermedad tipo un cáncer, por ejemplo? ¿Estoy preparado? ¿Tengo la capacidad financiera para costear esos valores? Yo creo que la respuesta es, en la gran mayoría de personas, por lo menos en mi experiencia, creo que no. O sea, la mayor cantidad de gente no tiene la capacidad financiera para afrontar este tipo de gastos. Siguiendo con estas estadísticas, una urgencia grave, o sea, ya en donde necesitamos terapia intensiva, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el costo en Latinoamérica es de aproximadamente 5,250 dólares por día, ¿sí? Esto es por día, o sea, ¿qué pasa si hemos tenido casos, por ejemplo, de infartos o preinfartos que tienen que entrar obviamente a terapia intensiva, cuentas que llegan a los 100,000 dólares? Y estamos hablando de Ecuador, o sea, uno pensaría, en Ecuador no es muy costoso el tema, pues sí. En Latinoamérica, no solo en Ecuador, nos puede llegar a costar 5,250 dólares del día un tratamiento médico por urgencia, en donde yo necesito terapia intensiva. En Asia, en Europa, un promedio de 5,800 dólares, y en Estados Unidos podría llegar a costar 20,700 dólares la noche en terapia intensiva. Entonces, con esto no quiero alarmarles, no es mi intención que ustedes tengan temor de este tema. Mi intención es que entremos en conciencia y que entendamos cuáles son las bondades del seguro de salud, cómo yo puedo proteger mi patrimonio y la salud de mi familia con un seguro de salud. Entonces, respondiendo a lo que habíamos visto en este segundo punto, que es quién debería estar asegurado, la respuesta es todas aquellas personas que no tienen el capital suficiente líquido, eso es importante que entiendan, líquido, para poder afrontar los gastos que ahorita les acabo de resumir en promedio. Es decir, tú tienes en tu cuenta líquido ahorita 70,000, 80,000 o 100,000 dólares para poder cubrir una emergencia médica que demande terapia intensiva. Si la respuesta es sí, no necesitas un seguro de salud. ¿Ok? Incluso así deberías analizarlo y de pronto ver un seguro que te cubra un poco más allá, porque hemos visto casos en promedio, pero hay gastos que yo he visto superan el millón de dólares. Entonces, pero bueno, en todo caso, si tienes 100,000 dólares en la cuenta que te están sobrando y con eso tú pretendes, pues evidentemente cubrir cualquier tipo de emergencia, no contrates un seguro de salud. Así de sencillo, no lo necesitas porque tienes la liquidez. Pero yo creo que ese sería el caso excepcional. Creo que ese sería el 0,01% de la población económicamente activa, si no es menos. Entonces, la respuesta es simple. ¿Quién necesita o quién debería estar asegurado? Creo yo que todas las personas que sean económicamente activas, evidentemente, porque lastimosamente, pues esto no es un producto que todo el mundo puede acceder. La salud privada, lastimosamente, como hablábamos, no es algo económico, pero sí es importante que esté dentro de sus prioridades tener un seguro de salud. Es muy importante. Bueno, volviendo al siguiente punto, o a la siguiente nota. Permítame un segundo nada más, se me perdió aquí mis notas. Listo. Entonces, bueno, en mi siguiente punto, básicamente hemos topado ya dos, ¿no? ¿Para qué sirve el seguro de salud? ¿No es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Quién debería estar asegurado? Lo hemos respondido. Y el tercer punto es qué tipos de seguros hay y cuál es el que yo necesito. Ok. Aquí, pues, básicamente hay dos factores básicos. A mí me gusta poner estas cosas de manera sencilla. O sea, me gusta que
identificar cuál es, en este caso, cómo piensa el cliente y qué es lo que necesita saber. Y aquí obviamente hay muchos términos que definen el tipo de seguros que hay, etcétera, pero no quiero entrar en detalles y peor aún si son temas técnicos porque no los vamos a entender. Es tan sencillo como esto. Existen seguros para mí, ¿no? Bajo mi criterio, como yo asesoro a mis clientes. Es tan sencillo como esto. Yo tengo seguros que te van a permitir cubrir los gastos primarios, ¿ok? Los gastos básicos o pequeños, seguros que se van a enfocar también en el tema de gastos mayores o gastos superiores a ciertos montos que no sean ambulatorios, gastos mayores como su nombre lo dice. Y también tenemos los gastos locales o cobertura solo local y gastos internacionales, en donde ya tengo acceso incluso a centros médicos, hospitales en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué tipo de seguro es el que hay? Pues básicamente dependiendo de tu necesidad. Entonces, voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿no? Para que tengan más claridad de cómo debería funcionar este tema. Si tú eres una persona que está casada, tienes hijos, y tienes visa para acceder a Norteamérica, mi recomendación sería que contrates un seguro médico internacional, ¿ok? ¿Por qué? Porque evidentemente en Estados Unidos, que es el país más cercano para nosotros, eso es otra cosa que es importante que entiendan, a veces vemos productos que nos enfocan o que nos venden atenciones médicas en Europa. Y lo que hay que entender es que para que el médico autorice el traslado de Ecuador o de cualquier país de Latinoamérica a los Estados Unidos, a Europa, el protocolo dice que hay que trasladar al paciente al lugar o al punto más cercano, ¿ok? Sobre todo si se trata de una emergencia. El punto más cercano para nosotros y con mejor tecnología médica a nivel mundial es Estados Unidos, señores. O sea, aquí no hay por dónde darse vueltas, es Estados Unidos. Hoy en día tenemos tecnologías como en Chile, tecnologías médicas, tenemos también muy buena tecnología médica en Colombia, ¿ok? Que serían otras de las alternativas para atendernos a nivel Latinoamérica. Pero definitivamente la mejor tecnología médica a la cual nosotros tenemos acceso más rápido, se podría decir, es en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, eso es importante considerar. Entonces, volviendo al tema de los tipos de seguros, va a depender justamente del perfil. Aquí normalmente lo que yo hago es entender cuál es el perfil del cliente, cuáles son sus necesidades puntuales, les ayudo a identificar estas necesidades porque a veces no las sabemos. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos a ver cuáles serían, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué tipo de seguros hay? Hay seguros con coberturas primarias y también hay seguros con coberturas o de coberturas de gastos médicos mayores. Tenemos coberturas locales e internacionales. Entonces, esos son los tipos de seguros que hay con respecto al tema de salud, que son los principales, ¿no? Y los más interesantes. Esto nos lleva a un cuarto punto, ¿ok? Nuevamente les invito a todas las personas que están viendo este live en vivo que hagan sus preguntas, si tienen cualquier tipo de sugerencia, encantado de la vida les voy a ir respondiendo y pues vamos a ir respondiendo incluso después de que el video quede grabado en Facebook, ¿ok? ¿Cómo saber lo que necesito? Es decir, ok, hemos hablado de que hay seguros locales, hemos hablado de que hay seguros internacionales, hemos hablado de que hay seguros para gastos primarios, para gastos mayores. ¿Cómo saber qué es lo que yo necesito? Entonces, vuelvo y lo repito, es tan sencillo como sentarte con un asesor de seguros y obviamente simplemente conversar. O sea, en verdad es conversar y entender cómo está tu entorno familiar. ¿Cuáles son los factores? Los primeros que yo tomo en cuenta cuando voy a asesorar a mis clientes para entender qué tipo de seguro necesita mi cliente es básicamente entender cómo está su entorno familiar, o sea, cómo es su familia, si es una persona con 2 hijos, 3 hijos, sin hijos, recién casado, soltero, etcétera. Entender eso para identificar por dónde podríamos ir guiando el tipo de seguro que necesitan. Si es que todavía no tienen un hijo, por ejemplo, o si es que desean tener más hijos, es importante, por ejemplo, que tengan una cobertura de maternidad. Eso es básico, esencial. Y aquí yo quiero también hacer un paréntesis. Mucha gente que contrata el seguro pensando en la cobertura de maternidad cometen el grave error de enfocarse en lo que son los gastos de la labor de parto, es decir, los honorarios del médico, el tema del hospital, todo lo que corresponde a la labor de parto. Y ese es un gravísimo error porque dejamos de lado o descuidamos la parte de las complicaciones. Eso en realidad es lo que compromete mi patrimonio familiar, mi economía. Entonces, si tú contratas un seguro de salud pensando en una cobertura de maternidad,
Mi recomendación es que, aparte de tener obviamente la cobertura de los gastos que representa pues la labor de parto, mi recomendación es que veas qué tipo de cobertura tienes para el tema de complicaciones, ¿ok? Ya hemos visto que en promedio la terapia intensiva cuesta $5,400 por día, no es la excepción en el caso de un cuidado intensivo para un bebé recién nacido, que nació prematuro o que nace con complicaciones. Igual necesita atenciones especiales, igual necesita una termocuna. Entonces, necesitas una cobertura bastante buena porque lo que te costaría la labor de parto te podría costar una noche de hospital en el caso de una complicación. Así que no se enfoquen tanto en los temas de gastos básicos como es la labor de parto, sí es un gasto importante, pero más importante es pensar en si llegar a haber una complicación, ¿ok? Continuando con este interrogante de cómo saber qué es lo que necesito, si eres casado, si tienes planes de tener hijos, pues evidentemente la cobertura de maternidad es esencial para ustedes. Si eres soltera, por ejemplo, también puedes contratar un seguro con maternidad. Entonces, todo va a depender de tu perfil. ¿Qué otro tipo de coberturas podríamos tener? Pues básicamente, si es que eres una persona que tiene hijos chiquitos y necesitas que la compañía te cubra lo que son los controles, el tema de las vacunas, etcétera, vas a necesitar un seguro con coberturas que se podría decir que son las coberturas del control del niño sano, ¿ok? Ese tipo de coberturas se dan por acá y evidentemente si es que tú quieres que eso te cubra el seguro, pues puedes contratar un seguro con este tipo de características. Yo tengo que ser bien honesto con ustedes, no soy muy partidario de enfocarme en el tema de gastos primarios, en los gastos como estos que acabo de mencionar, de las consultas, los controles, porque ¿cuánto te puede costar una consulta médica o un control? Tal vez $100, $150. Yo pienso que esos son costos que nosotros podemos asumir, ¿sí? A título personal. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú contratas un seguro con un deducible muy bajo para que te cubran estas cosas pequeñitas, tu seguro va a ser más costoso, ¿ok? Porque estás trasladando esa responsabilidad financiera a la aseguradora desde un monto más bajo, ¿sí? Si tú contratas un seguro con un deducible más alto o una capa mayor de deducible, ¿sí? El traslado hacia la aseguradora es después de un monto considerable, es decir, la aseguradora no va a cubrirte los gastos primarios en donde es la mayor incidencia o donde se da la mayor incidencia de gastos. Entonces, el seguro va a ser más económico. Entonces, normalmente lo que yo hago con mis clientes es primero analizar, hacemos un análisis de cuánto ha gastado en los últimos 3 años en atenciones médicas ambulatorias y llegamos a identificar que el cliente en realidad no es que gasta mucho, ¿sí? El mayor gasto cuando tienes hijos pequeños son los controles que tienes que hacerle dependiendo de la edad de tu hijo y incluso con eso en realidad no llegas a gastar mucho en relación a lo que estás invirtiendo en tu seguro. Entonces, yo soy muy partidario de enfocarme más bien en los gastos mayores. Eso le permite al cliente, número uno, proteger su patrimonio, porque se está enfocando en las cosas más complejas, más graves. Número dos, le permite tener tranquilidad, porque hay que ser bien honestos, el talón de Aquiles de todos los seguros médicos es el famoso trámite de reembolso de gastos. Es un dolor de cabeza, lo entiendo porque yo también soy una persona que utiliza el tema del sistema de salud privada o los seguros privados y es un dolor de cabeza, o sea, hay que ser honestos, es algo tedioso, lastimosamente en eso no acompaña todavía el sistema o el proceso de las compañías de seguros, a los médicos no les gusta llenar el formulario, etcétera, etcétera. Entonces yo normalmente les enfoco a mis clientes a que contraten un seguro con un deducible más alto, sabiendo que yo no voy a estar cubriendo lo que son gastos chiquitos, las consultas, los exámenes, etcétera, pero sí le estoy ahorrando ese dinero. Es decir, va a pagar mucho menos en su seguro para asumir directamente esos costos y se olvida de lo que son los reembolsos y todo eso que es tedioso. Entonces, espero haber sido claro con esa explicación y por qué yo me enfoco más en lo que son gastos mayores y no tanto en lo que son gastos primarios. Entonces, mucha gente tiene el concepto errado de creer que el seguro está para cubrir todo. O sea, si yo contrato un seguro y estoy pagando, no sé, voy a hablar de lo que en promedio podría pagar una familia ecuatoriana. Aquí en el Ecuador un seguro médico familiar en promedio puede estar entre $4,000 y $6,000 al año. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el concepto errado de pretender o querer que la aseguradora me devuelva lo que pagué o incluso más. Es decir, si yo pagué $6,000 al año, yo al cierre del año, cuando me toca renovar la póliza, lo primero que hacen algunos clientes erradamente es decir, ok, yo te he pagado $6,000 y a mí apenas me han cubierto 1,000 o ni siquiera ocupé el seguro. Entonces ya le ven como que no es un buen negocio. Señores, el seguro médico no es un negocio. Partamos de eso, el seguro médico es una inversión y es una protección familiar y patrimonial, porque ese análisis que tú haces de que en un año gastaste $1,000
y pagaste 6,000 al seguro, sí, o sea, financieramente hablando gastaste más. Yo no lo hablo, yo no creo que sea un gasto, es una inversión. El mejor seguro, como decimos nosotros vulgarmente, es el que no se ocupa. Es mejor no ocupar el seguro. Es absurdo. Mucha gente me dice, oye, pero ni siquiera he ocupado el seguro. Y mi respuesta es, si te hubiera gustado ocupar el seguro, o sea, me estás diciendo que hubieras querido ocupar el seguro para devengar lo que pagaste. Si esa es tu mentalidad, creo que no necesitas un seguro. Es decir, si tu mentalidad es, yo voy a invertir 6,000 para recuperar los 6,000, no necesitas un seguro. Para eso ahórrate ese dinero, costéate tú con esos $6,000 los gastos. Y mi recomendación, evidentemente, es que analices más bien contratar un plan que te cubra si es que el gasto ya superó los $100,000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para los gastos primarios, créanme que para eso no necesitan un seguro. O sea, esa es la realidad. Eso lo podrían asumir ustedes sin ningún problema. Si es que tú tienes la capacidad para invertir en un seguro médico, y tu enfoque son los gastos primarios, no te interesa el tema de gastos mayores, primero analiza bien esa situación. Si es que definitivamente no te interesa, porque si tienes la capacidad, no necesitas un seguro médico. Pero si te interesa simplemente porque no conocías bien cómo funcionan los seguros, mi recomendación es no contrates un seguro con un deducible muy bajo. Es decir, no te enfoques en los gastos pequeños, en los gastos ambulatorios, en los gastos primarios. Enfócate en los gastos altos, en los gastos mayores, porque es ahí donde se compromete todo tu capital. Yo creo que más de uno de nosotros hemos vivido de cerca, ni siquiera del vecino, sino en familiares directos, cómo muchas personas, por no tener un seguro de salud, han comprometido su patrimonio. Mucha gente tiene que vender casas, propiedades, vehículos para poder cubrir los gastos médicos de un familiar directo. Entonces, yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado eso y lo hemos vivido así de cerca, muy de cerca. Entonces, yo sí les invito a que hagan ese análisis y que entiendan que el seguro no es para, o sea, no es un gasto, es una inversión. El seguro médico es una inversión que les permite a ustedes proteger y tener la tranquilidad de que su familia va a estar bien, asegurada, y que evidentemente su patrimonio no se va a ver afectado, ¿ok? Eso es súper importante que ustedes lo tengan clarísimo. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que necesitas? Básicamente, pues entendiendo cuáles son tus necesidades puntuales, lo que les decía, si tú eres casado, si eres soltero o casado o soltera, si tienes hijos, si no tienes hijos y esperas tener hijos, si ya tienes hijos y quieres tener más. Hay muchas familias, por ejemplo, personas solteras. Hoy es muy común ver a los famosos millennials que no se han casado, que no tienen hijos, pero que sí necesitan el seguro para sus papás, por ejemplo, para sus hermanos. Entonces, evidentemente, para eso también tenemos las soluciones. Entonces, mi recomendación para que puedas identificar si necesitas o no, o qué tipo de seguro necesitas, es que te asesores con una persona de confianza. Si no tienes un asesor de seguros, estoy a las órdenes, puedes escribirme cuando quieras y yo te puedo asesorar y te ayudo a identificar el tipo de seguro que necesitas, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? ¿Cómo escoger a la aseguradora? Este es el último punto que vamos a topar el día de hoy. ¿Y por qué puse este tema? Para mí es súper importante porque por lo menos aquí en el Ecuador hay varias compañías que promocionan o que venden estos servicios de salud, pero no necesariamente son las mejores. Y aquí no voy a dar ni nombres ni nada por el estilo, pero sí es una obligación de todos los que hacemos de esto una profesión, de todos los asesores, identificar con qué compañía estamos trabajando. ¿Sí? No hay compañías malas, eso quiero aclarar. No es que hay compañías que empiezan a dar un servicio para no pagar. No, eso no existe. Es simplemente que hay compañías que se protegen contractualmente para no cubrir ciertas cosas. Y eso está claramente identificado al momento de contratar un seguro. El problema es que nadie me asesoró, y el problema es que nosotros no nos tomamos el tiempo para leer las condiciones. Y si sí nos tomamos el tiempo para leer las condiciones, normalmente no entendemos qué es lo que dicen estos papeles. Entonces, nuevamente, volvemos al tema de asesoramiento. Es importante que ustedes se dejen asesorar. Yo aquí les puedo decir algo que normalmente nosotros utilizamos comercialmente cuando me topo con clientes que me dicen, ¿sabes qué? Sí, ya contraté el seguro con un vendedor de X compañía. Entonces digo, chévere, y ese vendedor me imagino que te asesoró y te habló de las condiciones, sí, sí, etcétera. Estoy contento, o sea, la verdad es que estoy contento, contenta. Esa persona me vendió esa póliza, me dijo que era la mejor. Le dije, ¿y tú crees que el vendedor de esa compañía te podría decir
que esa opción no es mejor que otra, ese vendedor se debe a esa compañía. Es decir, si tú eres un vendedor que está trabajando directamente con una compañía, mi recomendación es que tú seas claro con respecto a las condiciones, que le hables de la letra chiquita al cliente, y que no se sorprenda cuando tenga que utilizar el seguro, ¿ok? Eso con respecto a las personas que venden para una compañía. Pero si es que tú eres el consumidor, es decir, la persona que va a comprar el seguro, y creo que aquí me van a matar muchos vendedores de compañías de seguros, pero la realidad es que yo personalmente te recomendaría que busques un asesor, una persona que no esté enfocada en vender el producto de una sola compañía o que no esté bajo la relación de esa compañía, porque para ese vendedor o para ese asesor, la mejor opción va a ser la de esa compañía de seguros, ¿ok? Un asesor de seguros, un broker de seguros, tiene la potestad y tiene la obligación de identificar todos los productos que existen en el mercado. Y ese asesor sí te puede decir qué opción puede ser la mejor para ti, porque no te vende para una compañía, vendemos de diferentes compañías, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a escoger a la aseguradora? Ese trabajo creo que le corresponde a tu asesor. Tu asesor es el que te tiene que decir, oye, te recomiendo esta compañía o te recomiendo la otra compañía. Y normalmente lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Glauben Seguros, es que trabajamos con compañías que están probadas, es decir, que cumplen con sus servicios y que no tienen letra chiquita. Es decir, no nos gusta trabajar con esas compañías que manejan diferentes productos, en cada producto ciertas condiciones. O sea, eso es complejo porque eso le marea al cliente. Imagínense si nosotros como asesores que vivimos de esto y que estamos tantos años, a veces nos mareamos con los productos que tienen las compañías. No quiero pensar un cliente, o sea, es tedioso, la verdad, porque hay productos de todo estilo. Entonces, mucha gente se va por el costo. ¿Sabes qué? Me vendieron este plan porque es más económico. Mejor dicho, compré este plan porque es más económico. Entonces yo le pregunto, pero te estás ahorrando en lo que pagas mensualmente por el seguro, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que te tocaría pagar cuando utilizas el seguro? Es decir, ¿estás consciente de que ese seguro que acabas de contratar no te cubre el 100% de los gastos, de que te cubre apenas el 70%, por ejemplo? Entonces, por cada $10,000 que tú utilices en el seguro, tú vas a tener que asumir $3,000. Entonces, te sientes cómodo con eso, es decir, estás ahorrándote ahorita mensualmente en el seguro, pero no vas a tener una cobertura completa. O a veces, por ejemplo, aquí lo que pasa es que tengo un seguro que me cubre la consulta $25. Aquí en promedio una consulta médica en Quito te puede costar hasta $70, $65. ¿Qué me hago yo si me cubren la consulta con $25? Los honorarios médicos igual me van a recortar, etcétera. Entonces, sí es importante que te dejes asesorar. Eso es clave y para eso estamos nosotros los asesores de seguros. Entonces, mi recomendación para cómo escoger la aseguradora es que busques un asesor. Y mejor si este asesor es imparcial, si es que no se debe a una sola compañía. Deja que este asesor, que sea especializado, obviamente, también tú tienes que darte el trabajo de investigar quién es el asesor, cuánto tiempo lleva en el mercado e identificar si efectivamente es un buen asesor. Pero este asesor es el que te va a ayudar. Nosotros como asesores somos los que tenemos la obligación de llevar los mejores productos hacia el cliente. Esa es nuestra obligación, vuelvo y lo repito. La obligación de un asesor es eso, ¿ok? Entonces, si tú necesitas asesoría para identificar cuáles son los factores o qué tipo de cobertura es la que tú necesitas, encantado de la vida, yo te puedo ayudar. Puedes visitar mi página web. Te invito, es más, a que visites mi página web. Ahí tú vas a encontrar un montón de temas o contenido de valor que te va a ayudar mucho. Estoy a las órdenes. Y creo que con eso vamos terminando con este live el día de hoy y siempre me gusta pues terminar recapitulando un poco el contenido. Entonces hemos visto para qué sirve el seguro de salud y cómo funciona, ¿no es cierto? Ya sabemos que el seguro de salud básicamente es trasladarle el riesgo de los gastos que representa la atención médica por un accidente o una enfermedad a la aseguradora, ¿ok? Para eso sirve el seguro de salud. ¿Quién debería estar asegurado? Todas aquellas personas que no tienen el capital suficiente para asumir los costos que representaría una emergencia médica. Como vimos, una emergencia médica en donde se necesite o se necesita terapia intensiva podría costarnos sobre los $50,000 el día, no miento, $5,000 el día en Estados Unidos y $4,000 de lo que me acuerdo en Latinoamérica. Entonces, es importante que todos consideren este tema para que sepan quién debería estar asegurado. ¿Qué tipo de seguro necesito?
Básicamente va a depender de tu perfil, va a depender de tu núcleo familiar y nuevamente les digo, para eso deja asesorarte, o sea, tienes que buscar un asesor que identifique esos temas para poder darte las mejores alternativas. ¿Cómo saber qué es lo que necesito? De la misma manera, un asesor te va a ayudar y te va a orientar, pero pues básicamente ahí los tips son igual, identificar cuál es tu estilo de vida, qué tipo de cobertura es la que necesitas, te va a ayudar mucho tu asesor. Y la aseguradora, es súper importante entender que hay aseguradoras que tienen productos que son limitados y otras aseguradoras que tienen productos que son pues evidentemente mucho más completos. Entonces, en ese sentido, nuevamente caemos al tema de que te tienes que dejar asesorar. Esa es mi recomendación, o sea, que busquen siempre un asesor que te permita tener de primera mano la información que tú necesitas, la asesoría que tú necesitas. Entonces, espero haber aclarado las dudas con respecto al seguro de salud, espero haber sido claro, no me quiero tomar más tiempo, normalmente trato de no llevar más allá de media hora este tipo de live para no cansarles, sé que estar conectado media hora pues es bastante largo para muchos, así que en ese sentido pues nada, les invito nada más a que hagan sus inquietudes, voy a estar encantado de responder todas esas preguntas, visiten mi página web, ahí también van a encontrar mucho contenido de valor, estoy a las órdenes, así que les deseo una excelente tarde. Con esto creo que hemos terminado. Les mando un abrazo, así que les invito a dar like al video, a que me sigan, por favor, y que compartan este contenido y los contenidos que vean en mi página web y en el Facebook, con todas aquellas personas que ustedes consideren que les puede interesar este tipo de productos y servicios, ¿ok? Gracias una vez más. Buena tarde con todos.